días. Aquí comenzamos un programa más de A la Izquierda Late el Corazón con el cambio de horario que tenemos. Así que bueno, nada, mandamos saludos a todas, todos los que están escuchándonos. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. Son las 11 de la mañana, iniciamos en este nuevo horario aquí en la Fénix. Mandamos un abrazo de 3 vueltas bien apretadito a toda la gente que lo tuvo en cuenta y está del otro lado escuchándonos. Hoy tenemos un programa particular porque vamos a tener columna y entrevista con la misma invitada, pero bien sustanciosa porque ella siempre es sustanciosa e interesante. La vamos a tener aquí en el estudio, en la columna como siempre. ¿A quién vamos a tener, Majito? En la columna vamos a tener a la diputada Ana Olivera y también la vamos a tener porque nos va a estar contando sobre la actualidad parlamentaria. En la segunda media hora. En la segunda media hora que va a ser la entrevista, pero bueno, la vamos a tener en vivo la columna. La estamos esperando, supongo que de repente está teniendo dificultades para estacionar o lo que sea, pero quizás vamos compartiendo igual las noticias que tenemos para nuestra audiencia, que ya tenemos las noticias recién saliditas de la... ¿Querés ir a la plaza ya? Sí, porque no está hasta que llegue nuestra... Bueno, dale. Fede, ¿tenés ahí la cortinita? La lucha al movimiento. Vamos a la plaza. Muy bien, resultados en elecciones del Zunca, reafirmación de la lista 658 de la corriente sindical Agustín Pedrosa, con una importante votación como la orientación mayoritaria, acá se están haciendo señas, onda, ya empezó a equivocarse, de la Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Zunca. La 658 fue la lista más votada a nivel nacional, por amplio margen obtiene en el Consejo Directivo Nacional 22 lugares en 31 y en el Consejo Ejecutivo Nacional 11 lugares en 15. La Comisión Electoral del Zunca emitió este lunes un comunicado dando a conocer los resultados de la elección que se realizaron los días 28, 29 y 30 de marzo. Como ya habíamos informado, en la elección del Zunca votaron más de 32.000 trabajadoras y trabajadores en los 19 departamentos del país. El comunicado señala que hubo 31.601 votos válidos. Muy bien, vamos al Suctra contra la reforma jubilatoria. En la mañana del viernes 31, trabajadores afiliados al Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines, Suctra, ocuparon el acceso al puerto de Montevideo como protesta al proyecto de reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno. Cerca del mediodía, la medida del sindicato se vio interrumpida por la Guardia Republicana, que notificó a los dirigentes que desalojaría a los ocupantes. Según contó a la diaria Ricardo Aloy, secretario general del Suctra, luego de eso, el sindicato resolvió levantar la medida, ya que la movilización logró el resultado que esperaban, que era compartir la situación con la gente. Aloy afirmó que desde el sindicato seguirán tomando medidas en contra de la reforma, ya que no son pesimistas y apuestan al diálogo en los ámbitos de negociación. Específicamente en lo que tiene que ver con los trabajadores del transporte, señalaron que a los trabajadores del volante se les dificulta mucho llegar a los 60 años físicamente bien, debido a las largas jornadas sin control de las horas de trabajo, el estrés ocasionado por el mal descanso y las malas condiciones laborales. Esos elementos son fundamentales en la causa de accidentes que tienen como consecuencia trastornos psicológicos, lesiones transitorias, lesiones permanentes y hasta la muerte, señalaron. Continúa conflicto en la Sin Rival. En la mañana de este martes 4 de abril, la Asamblea de Trabajadores de la Sin Rival decidió, junto al presidente del Grupo 1 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Nelson Díaz, esperar hasta el 10 de abril para terminar de definir la situación de la empresa, informó Caras y Caretas. Para el 10 de abril se espera que la empresa abone el salario entero a los 15 trabajadores que quedaron trabajando y una semana entera a los más de 40 que fueron enviados al seguro de paro. Los trabajadores siguen buscando alternativas al cierre de la empresa, pero desde el gobierno siguen sin dar respuestas.
Una de las propuestas es que desde el Poder Ejecutivo se habiliten préstamos blandos para evitar lo que aparece en el horizonte, que es un cierre consensuado. Luis Echeverría, de la organización sindical del PAN, explicó a Caras y Caretas que en la misiva entregada a Presidencia de la República no solo se expuso la situación de la Sin Rival, sino el de la industria en general, donde puede peligrar cerca de 1.000 puestos de trabajo. La empresa panificadora nacional viene perdiendo rentabilidad por el aumento del precio de la harina, producto de la guerra en Ucrania, y por la exportación externa de impuestos de productos panificados provenientes del exterior, productos que denuncian desde la mesa del pan vienen sin la exigencia de la calidad de la harina utilizada. Una mala ley. La Asociación Civil El Paso se manifestó junto a otros colectivos en contra del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, una mala ley que para las organizaciones firmantes del comunicado daña la infancia. En el documento se menciona que, según la información existente, en 2022 7.035 niños y niñas y adolescentes estuvieron en situación de maltrato y abuso sexual, 529 de explotación sexual, y fueron asesinados 8 niños por parte de padres o parejas de la madre. Esta situación exige que se actúe con un compromiso real para prevenir, atender, proteger y sancionar esta vulneración de derechos. Hay una responsabilidad que es del Estado, pero también de la ciudadanía en general. Tenemos la responsabilidad de exigir protección, se afirma. Con respecto al proyecto de ley, se apunta que la iniciativa parlamentaria no tiene datos ni evidencias que justifiquen que se necesitan modificar las normas actuales sobre tenencias, visitas y vínculos entre progenitores y sus hijos e hijas, y menos aún en casos de violencia. Las organizaciones sociales cuestionaron que el proyecto parte de la premisa sin datos ni evidencia de que los adultos denunciados por abuso, maltrato o explotación son víctimas de denuncias falsas. Está pensado para proteger a esos adultos denunciados por violencias, confundiendo el principio de inocencia con el de protección de niñas y niños, exponiendo a las víctimas a mantener visitas con quienes los violentan, demostrando desconocer la dinámica de la violencia y las estrategias de quienes violentan, argumentan los colectivos. La declaración, que se suma a la postura expresada en los últimos días por UNICEF y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, fue firmada por las siguientes organizaciones: Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, Comité de los Derechos del Niño y Niña del Uruguay, Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres, Intersocial Feminista, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Social y Red Pro Cuidados. La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Constitución y Códigos en diciembre y sería tratada en el Parlamento de la Cámara de Diputados el 11 de abril. Seguramente de esto vamos a estar conversando con la diputada Ana Olivera, no sé si en la columna o en la entrevista. Queríamos comentarles también que vieron que está la criolla en el Prado, que fue imponente. Los 2 primeros días fue entrada gratuita. La verdad que una iniciativa excelente. Más de 50.000 personas pasaron por allí, con una variedad enorme, cultural, lúdica, en fin. Un espacio de encuentro y de convivencia y de democracia también, ¿no? Porque un poquito de eso se trata, la democracia, de poder compartir y estar juntos y disfrutar para todos y todas. Pero bueno, allí también está la lucha porque la carpa contra la reforma jubilatoria y el modelo de desigualdad está instalada allí en la criolla. Este 5 de abril, desde las 9 hasta las 18 horas, está todos los días, en la Rural del Prado. Por la entrada de Lucas Sobes va a estar FANCAP y el Zonal A. Que lo tenía para el otro lado, y mañana también de 9 a 18 horas, también por la entrada de Lucas Sobes, va a estar el FETIL, la Federación de la gente de la leche, ¿no? Sí. Y Onododra,
Onodora es Onodra, Onodra. perdón que no la tengo incorporada la sigla. Así que a toda la militancia que esté en la vuelta, que hoy estamos en turismo, capaz que alguno anda por Montevideo, si quieren ir a apoyar allí a la carpa contra la reforma jubilatoria, pásense por allí. Y lo otro que quería comentarles también relacionado con la criolla, es que adentro de la criolla, cuando vayan hasta allí, lleven con ustedes un alimento no perecedero. La Intendencia, a través de lo que tiene que ver con el plan ABC, que ha venido apoyando a las no solamente a las ollas, sino también a las personas que asisten a las ollas y que sostienen las ollas con distintas políticas sociales, está recaudando alimentos no perecederos del 2 al 9 de abril de 10 a 21 horas. Busquen allí la carpita en donde pueden ir a dejar sus alimentos no perecederos. Ahora, sobre todo, que se retiró el apoyo que tenía en Mides, que lo que traen como alternativa es completamente insuficiente. O sea, es la nada misma. No, ahora tenés el plan ABC y bueno, porque el Mides ya desmanteló todo. Claro, pero posible. El proyecto de alimentación que plantea el Mides es irrisorio, además de ser inaccesible para la mayoría de las personas que asisten a las ollas. Habla de la incomprensión de la población que asiste. Y entonces la gente sigue yendo a las ollas populares, esa es la realidad. Y cada vez hay menos alimentos, por eso es muy importante aprovechar la masividad que tiene la criolla. Me parece una muy buena iniciativa, para que cuando vayas para allá lleves un paquete de arroz, paquete de fideos, pulpa de tomate, lentejas. Las cuestiones que tengan proteínas son muy importantes, porque la carne es lo más difícil de conseguir, así que harina de maíz, fideos, ahora que se viene el frío. Exactamente, así que eso. Bueno, buenísimo eso de la criolla, buenísimo, digo, para aprovechar justamente lo que decís, la masividad y que la gente lleve. Imagínate todo lo que se va a recaudar. Sí, que no se olviden, porque a veces uno se olvida, sale para, ay, me olvidé. Bueno, capaz que hay algún almacén cercano. Lo que aparte hoy va mucha gente gratis también, van los jubilados, los estudiantes, hay una movida interesante para que pueda asistir mucha gente, así que esa gente que son los de abajo, porque ¿no? Los que generalmente de ahí viene la solidaridad, ¿no? Entre iguales, lleven ahí un paquetito de algo, un paquetito de lentejas, y colaboremos con la ciudadanía que la está pasando, que la sigue pasando mal, porque sigue siendo totalmente desatendida por este gobierno, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Ahora sí tenemos aquí a nuestra diputada, que justamente tenemos la sorpresa para darle a la audiencia que dijimos. Te vamos a tener con la columna, que ya nos tenés acostumbrados, y luego te quedás con nosotros porque vas a estar hablando sobre la actualidad parlamentaria. Muy buenos días, diputada Ana Olivera. ¿Cómo estás? Muy buenos días. La sorpresa también es para mí, porque me di cuenta cuando vi la placa solo con mi foto. Claro. Sí, no, claro, sí. Es un montón, Anita, pero bueno. ¿Cuándo viste la placa? La vi en el... ¿Cómo se llama? La ponen siempre en Instagram. Sí, pero por supuesto. Sí, está presente. Bueno, Anita, tenés doble trabajo entonces hoy. Hoy te vamos a exprimir. La idea es tener la columna ahora, que no sé cuál sería el tema, vos nos vas a contar ahora, y después capaz en la segunda media hora conversar sobre las distintas cosas que están pasando, porque hay varios proyectos que están ahí en marcha y varias discusiones, y profundizar un poquito en alguna de ellas para que la gente tenga noción de qué es lo que se viene a nivel parlamentario. Sí. A mí me parece, dada la experiencia de estos últimos días, que quizás concentrar en algunos y no diversificar en todos. Dale. Porque creo que, entre otras cosas, esa es parte de la estrategia que la coalición lleva adelante, ¿no? Tiene desplegada absolutamente su estrategia, y tenemos cantidades de proyectos todo al mismo tiempo en debate, que es chino básico para el conjunto de la ciudadanía cuando hablas de los diferentes temas que están y que surgen y que se superponen todos los días. Quizás también porque las cosas que no logren aprobar este año les va a ser más difícil aprobarlas en el año electoral. Dicho esto, comienzo con lo que me parece que es sustantivo, porque respecto al tema parlamentario, y un tema que para nosotros es eje, que es el de la reforma jubilatoria. En el tema de la reforma jubilatoria, creo que nosotros hablamos el martes pasado, en la columna que salió el miércoles, comentando justamente que el miércoles teníamos la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, y que en ella se votaría o no se votaría la extensión. Cuando ustedes estaban escuchando la columna, estaba en pleno proceso la negociación
entre la coalición, no con nosotros, en relación al tema de la extensión del plazo del funcionamiento de la comisión que trata el tema de la reforma jubilatoria. ¿Me tengo que acercar un poquito más? Sí, te escucha bárbaro. Estábamos hablando del aire que no funciona ahí con el Fede. No es Está mi bastante problema. caluroso. El aire no funciona. Por eso. Yo soy tropical, así que y estoy A vos te abrigada. encanta Todo el lo calor. contrario, Sí. por siempre. Por eso no da voz. Es al revés, es Sí. al revés. Entonces, en realidad, el miércoles de la semana pasada, aunque mucha gente puede saber exactamente lo que pasó, también me doy cuenta, el sábado pasado estuve de recorrida en varias localidades de Durazno, Sí. o sea que hay temas en que ya la gente pasa, ¿verdad? Y vos explicás cómo se dio, por qué se dio, nadie tiene, salvo excepciones, aquel que sigue, que escucha, Sí. que ve, que nos escucha a nosotros, que ve TV Ciudad, que trata de informarse, pero si no, es decir, es una noticia más lo que sucedió. El miércoles de la semana pasada estuvimos todo el tiempo que sí, que no, que sí, que no. Que sí, que no varias cosas, porque también era que el miércoles de la semana pasada iban a introducir el tema de las víctimas, Sí. la reparación a las víctimas de las organizaciones terroristas, comillas. Entonces, es decir, al final, cuando se dio la reunión de la interpartidaria, supimos que no iba a entrar el proyecto y simultáneamente con la no entrada del proyecto, en principio, y recién ahí, unos minutos antes de entrar, Cabildo, nosotros dijimos que nosotros, digo esto porque la gente piensa que nosotros no presentamos nada, Sí. y esto es muy importante decirlo. En la interpartidaria nosotros teníamos nuestra moción, dijimos que nosotros íbamos a presentar una moción para que se extendiera el plazo hasta agosto, es decir, después que terminara el debate del presupuesto nacional. Cuando nosotros expresamos, pero que si había otra moción, evaluaríamos el votar esa otra moción para lograr una prórroga. Esto ya lo habíamos estado conversando, Sí. ¿verdad? Porque lo de Cabildo había ido y venido varias veces. Y nosotros estábamos convencidos, por las razones que ahora voy a explicar, que tenía que haber una prórroga en el tratamiento de la comisión. Que después falta el plenario, Claro. porque la gente piensa que después que se apruebe en la comisión quedó aprobada. No, es la comisión, que somos 21 diputados, y después pasa al debate en el plenario, que somos 99. Sí. Entonces, en ese momento es que la Cabildo Abierto plantea que ellos van a solicitar una prórroga hasta el 31 de marzo, hasta el 31 de abril, perdón. Y entonces, con ese criterio, o el 30 de abril, abril tiene 30 días, ¿no? Hasta el último día de abril. Sí. Tiene 30 porque marzo tuvo 31, fue largo marzo. Fue largo, sí, fue largo. Hasta el 30 de abril. Entonces, con esa, el resto de la coalición se ve sorprendido y dice, pero como habíamos acordado que hoy no iba a haber... Demoras. no iba a haber plazo nuevo, Sí. y que el viernes íbamos a estar votando. Ujú. Entonces dice, bueno, pero eso no quiere decir que el viernes no estemos votando, porque es cierto, vos podés votar la prórroga, pero nada te impide, si está todo el mundo de acuerdo, en que votes el día que quieras en ese plazo. Sí. Muy bien, todo el mundo quedó de lo más sorprendido, y cuando, entonces, frente a eso, es decir, Cabildo presenta su moción y nosotros no presentamos la nuestra para lograr la prórroga. Claro. O sea que el Frente tenía planteado prórroga, lo dijimos desde el principio, y de hecho, igual parecía que el viernes íbamos a comenzar y a culminar la votación en la comisión. ¿Por qué? Bueno, porque era lo que permanentemente el Partido Nacional nos planteaba. De hecho, tuvimos conversaciones, obviamente, para saber a qué atenernos y para ver si lo que a nosotros nos parecía más importante, que lograr que viniera nuevamente el Poder Ejecutivo y que pudiera venir nuevamente la Central de Trabajadores y otras organizaciones.
Es decir, frente a los cambios que recién conocíamos. ¿Por qué fue lo que pasó el miércoles 29? Pasó que entraron una cantidad enorme de modificaciones a la ley y que al mismo tiempo después, en el correr del jueves, entraron otras 40, o sea que el viernes llegábamos con 100 modificaciones a votar. Sí, un disparate increíble, ¿no? Entonces, en realidad, la verdad de lo que pasó es que nos anunciaron que iban a pedir un cuarto intermedio cuando el viernes comenzara la comisión. Y nosotros dijimos, tenemos que dejar nuestra constancia, nosotros teníamos nuestra reunión. Además, ustedes saben, y esto me parece importante decirlo, nosotros el día anterior nos habíamos reunido con la comisión de seguimiento que el Plenario Nacional del Frente nombró, y ese día habíamos quedado en juntarnos temprano, y si era posible que la comisión de seguimiento estuviera, nos parecía muy bien. De hecho, estuvo la presidencia en pleno, o sea, estuvo el presidente del Frente, la vicepresidenta y el secretario de la presidencia del Frente. Bueno, creo que da cuenta de la importancia que nosotros le damos a la reforma jubilatoria, ¿no? Porque hay veces que parece que te dicen, no, ustedes que son los que ponen el palo en la rueda. Es un tema crucial para el pueblo. Esa es la razón de ser de nuestro frente y de nosotros los comunistas. Y es donde ¿no? va a impactar. Entonces, es decir, y es donde es sobre los hombros de los que está construida, es decir, este proyecto de reforma. Digo porque hoy escuchaba en un programa de radio temprano de la mañana hablando del derecho de Cabildo a pedir que se incluyeran los artículos que pedía y no sé cuánto y no sé qué. Es decir, y yo sé que era una discusión tipo abogado del diablo, ¿no? Porque la otra parte decía, bueno, pero los proyectos que él está planteando responden a determinados intereses y corporaciones. Bueno, pero los otros también. Bueno, nuestros intereses son los intereses del pueblo uruguayo. Claro. No hay dos lecturas de cuál es nuestro interés. Vuelvo a lo sucedido. Sabiendo que no habían llegado a acuerdo, nosotros tomamos la decisión esa mañana, reunidos de parte con el presidente y todo eso, de dejar una constancia en cuanto se instalara la comisión. La constancia que dejamos inmediatamente que se instaló la comisión, 10:30 de la mañana, fue: nosotros reiteramos que entendemos que frente a los planteos, a las propuestas que llegaron el día miércoles, a las que recibimos en la tarde-noche de ayer, es imprescindible que vuelva el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque yo se los comenté ya en la columna. El Poder Ejecutivo, el último día que estuvo, hizo anuncios de temas. Enunció temas en los que podía haber modificaciones, podría. De hecho, hay algunos de los que enunció que no están entre las modificaciones que propuso. Porque obviamente tenían que hacer las cuentas. ¿Ah? Entonces, ahí era como una muestra de buena voluntad y de apertura a algunos planteos, es decir, que ellos estaban considerando. Yo esto leí, ¿se acuerdan? Sí. Majo, que leí de mi cuaderno las palabras ¿no? de la versión taquigráfica de lo dicho por el Poder Ejecutivo ese día, y lo que nosotros dijimos en la conferencia de prensa el mismo día que fue el Poder Ejecutivo. Acá no hay nada concreto. Nosotros seguimos insistiendo, ¿verdad? Y además, dicho por el propio Poder Ejecutivo, en estos anuncios no hay nada que vaya contra el tronco central de la reforma jubilatoria, que es decir, que la gente va a trabajar más y mayoritariamente va a trabajar menos, en la mejor hipótesis 2/3 de los ciudadanos de Uruguay. Va a cobrar menos. Va a cobrar menos, va a cobrar menos. Bien. ¿Qué dije? Trabajar menos. No, trabajar menos. Por eso te dice la aclaración. No. Va a trabajar más y va a ganar menos. Cabildo abierto, eso no lo quiere tocar, es decir, que en ese sentido... sí, lo quiere tocar en un puntito. En un puntito que está vinculado con los 25 años, los mejores 25 años. Ustedes recuerdan que el proyecto dice que se va, digamos, uno puede jubilarse, que eso es lo que se llama causal jubilatoria, sí. Uno puede jubilarse, podrá jubilarse los nacidos después del 75, creo que aquí hay algunas.
nacidos después del 75 podrán jubilarse con 65 años de edad, 30 años de trabajo, pero el promedio, con un promedio de 45% de los últimos mejores, 25 años. O sea, ahí ellos lo que han planteado es modificarlo de los 25 años, porque en esta franja, 65 años de edad, 30 años de trabajo y 25, ya se pierde, yo digo 5% para redondear, se pierde 4,7%, dicen los cálculos de quienes nos han estado asesorando de diversos lugares. Y además de eso, yo quiero decir que, esto es, el 4,7 es el promedio que pierden, digamos, los que pertenecen al Banco de Previsión Social. Sí. Pero los que más pierden, y no es por casualidad el planteo de Cabildo Abierto, es la Caja Militar. Pierde más del 4,7%. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Creo que es claro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, volvamos al punto. Ese es el único aspecto, digamos, que va al tronco del tema, más allá que Cabildo está convencido que la gente pierde con esto, porque está entre todas las preguntas que han hecho simultáneamente, pero han concentrado las baterías, ¿verdad?, en determinados puntos que termina el senador Manini Ríos entregándole al presidente de la República. Bueno, muy bien, nosotros dejamos entonces nuestra constancia, que es imprescindible, ahora que sí tenemos las modificaciones previstas, no solo las que son iniciativa del Poder Ejecutivo, sino otras que vienen de debates entre la coalición, seguramente, que no hacen a lo que tiene iniciativa de Poder Ejecutivo, que entre todas son casi 100, 93. Entonces, planteamos que tiene que venir el Poder Ejecutivo, que tiene que venir, como lo dijimos el viernes anterior, cuando estábamos cerrando la comisión, el miércoles, el día que vino el Poder Ejecutivo mismo, que era imprescindible que el Poder Ejecutivo contestara las preguntas que nosotros habíamos hecho, que existían preguntas que venían desde el Senado que no habían sido respondidas, y simultáneamente con eso que tenía que volver la Central de Trabajadores, ONASPU, SINBE, e inclusive el contador Luis Camacho, que fue realmente tratado muy mal, para ser muy sencilla, muy cuidada en lo que estoy diciendo, pero había sido maltratado realmente por el doctor Saldain el día de la comparecencia del Poder Ejecutivo a un hombre vicepresidente, fue vicepresidente de los actuarios del mundo, ¿ah? Durante 40 años fue el responsable de la dirección actuarial del Banco de Previsión Social, es decir, hizo las cuentas de todas las reformas que se hicieron, la del 96 y la nuestra del 2007-2008. Había sido inicialmente contratado por el comité de expertos y desecharon sus opiniones, y nosotros lo convocamos y él nos trajo sus números, diciendo, yo creo que lo comenté, que él no lo decía desde lo social, él lo decía desde el objetivo que se planteaba de bajar el déficit y financiamiento. Y él decía, nadie puede decir que vos querés bajar el déficit y que nadie va a perder. Claro. Eso es imposible decirlo. Nadie puede decir, termina él diciendo eso, salió en Búsqueda después, es decir, que vos, primero, ya extendés la edad. Al extender la edad, ya ahí está perdiendo la persona, ¿no? Pero bueno, suponiendo que eso es imprescindible por la razón que sea, es decir, simultáneamente con eso, no podés decir de ninguna manera que la gente va a ganar igual o más. Eso es imposible. Bueno, nosotros queríamos que todos ellos vinieran. Después de esto, termino porque me están haciendo que redondee, lo que sucedió es que en realidad ellos volvieron del cuarto intermedio planteando que la comisión, pasábamos a sesión permanente, la comisión vuelve el próximo lunes 10 de abril a trabajar. Y después
seguiré con nuestra conferencia de prensa y qué fue lo que hicimos. Ahí va. Así está la reforma jubilatoria, por favor. Si les parece, vamos a una pausa y volvemos y continuamos aquí con la diputada Ana Olivera. Llevando de estandarte el rescate proteínico, que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor, el calentado acrecentado propasado, que hace su manifestación, aparece en el costado un bendito que hace, que hace, que hace, que hace. Déjela hervir un rato, que la suela, los zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes que le da muy buen sabor. Y al comedor, ay que dura, a la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, que Bueno, muy bien, aquí continuamos entonces. A la izquierda late el corazón y ahora sí comenzaríamos como con la parte más de entrevista. Quedamos un poco, creo que te quedó algo como para terminar con respecto a la reforma jubilatoria, si querés le damos un poco a eso. Bueno, Y- yo creo que es más formal, porque en realidad Es- creo que hicimos como una Sí. mesa de Hicimos trabajo una que mesa me de- pareció interesante, sobre todo porque al tener otro, no es lo mismo cuando uno hace la columna y Solo, uno habla 10 minutos de corrido, Sí. que tener otro que te ayuda, Mm. ¿verdad? A corregir cosas o a precisar, Ujú. porque está bueno, es como que el que está oyendo, ¿verdad? Te está Claro, es un preguntando, diálogo. es un Ahí diálogo va. y eso sirve. Entonces a mí me quedó algo por señalar y es que, bueno, nosotros habíamos resuelto el viernes entonces hacer, en función de lo que sucediera, una conferencia de prensa y para nosotros fue muy importante que el presidente del Frente Amplio estuviera con nosotros en la conferencia de prensa. Digo esto porque algunos han cuestionado, es increíble, ¿no? Es increíble que cuestionaran de que en la conferencia de prensa de los parlamentarios estuviera el presidente del Frente Amplio. Nosotros somos la bancada del Frente Amplio, no somos entiendo, otra cosa, ¿no? Mm. Y obviamente que en un tema como este, donde por algo tenemos una comisión de seguimiento votada en un plenario nacional, donde participan quienes han trabajado todo este tiempo, o sea, los compañeros Murro, Jimena Pardo, Von Garner, que han sido nuestros, digamos, ¿no? Durante 2 años los que han ido elaborando, dándonos elementos, los que también nos representaron en la comisión de expertos Sí. famosa, ¿verdad? Cuando ellos dicen que nosotros no hemos hecho nada. Y por otro lado están representadas también las bases, o sea, es decir, es realmente una preocupación, porque sí el Frente Amplio está comprometido con este tema. Y bueno, pero en realidad cuando le preguntan al presidente de la comisión si esto ha sido un fracaso de la coalición, no tiene mejor idea que decir que en realidad este es el fracaso del Frente Amplio, porque en 15 años no hizo nada. ¿No? Es una cosa increíble. Sí, es la pero es dinámica. eso, pero es la dinámica de Sí. que cada cosa que no sale, la culpa es Es del del Frente Amplio, Sí. ¿no? Es decir, ahora yo te escuchaba antes con el tema alimentación, y sí, que el problema es que el Frente Amplio cerró los comedores, entonces hay que abrir comedores otra vez. No, muchacho, la gente no tiene por qué ir ni a la olla ni al comedor. Vos tenés que hacer un plan para que la gente vuelva a comer en su casa, En su Claro. casa, ¿no? claro. Es eso, pero no, la culpa es... Entonces, bueno, con todas estas... con todos estos temas nosotros claramente volvimos a explicitar que el 10 de abril no podía, y esto es lo que quiero transmitir, Sí. la postura del Frente Amplio es que el 10 de abril no puede votarse en comisión este proyecto. Que esa semana tienen que venir nuevamente el Poder Ejecutivo para contarnos cuál es el impacto que tiene las medidas que están tomando, ¿verdad?, en función de los objetivos que ellos se plantearon, ¿ah? Es decir, y a su vez contestar todas las preguntas que nosotros hemos hecho y que siguen sin respuesta. ¿Ah? Y nos consta que las tienen porque usamos todos los mecanismos hasta que nuestra Secretaría nos dijo: el Poder Ejecutivo tiene las preguntas de ustedes.
las preguntas que venimos haciendo desde el Senado, algunas de ellas, de la primera comparecencia del Poder Ejecutivo, de la segunda, y que nunca contestan. Hay cuentas que nunca nos dan, ¿no? Nunca nos las suministran. Nosotros tenemos las nuestras, pero después cuando vos le das tus argumentos dicen lo que pasa que nuestras metodologías son distintas, o bueno, después cuando ahora Simbe y la Diaria hicieron eso de calcular, la calculadora, los trataron de mercachifles, o sea, ya han perdido la chaveta, es decir, totalmente. Hay un cierto nivel de desesperación de no lograr el acuerdo interno. Y también de un interés muy fuerte del Partido Nacional de que salga o sí esta reforma. Sí, ¿no? o sí. Por eso es su molestia con Cabildo Abierto, justamente. Salga sí o sí, y además, es decir, esto no, todo el mundo te lo pregunta, ¿quién es el que va a ganar? Claro, con esto? porque... Y bueno, van a ganar las AFAP. Exacto. ¿Quién va a ganar con esto? Las AFAP. Porque lo que se habla poco es que a los 6 meses que se apruebe la ley, de todas las cajas, los que empiecen a trabajar, tienen la obligación de incorporarse a una AFAP. Y si vos te cambiás de caja, aunque hace 20 años que trabajas, y no estás en el régimen de la AFAP, también tenés que incorporarte, ¿verdad? Ese es el punto. O sea, es decir, le dan a las AFAP, al régimen de ahorro personal, supuesto, ¿verdad? Le dan una cantidad de población cautiva, ellos los reyes de la libertad responsable, de obligatoriamente incorporarse al régimen de la SAFAP. Y millones, le dan eso, y personas cautivas que le van a dar millones a la SAFAP, ¿no? Bueno, ¿cómo será que el representante de los empresarios, justamente el otro día escuchándolo, está en contra de la SAFAP? Es decir, hasta el representante de los empresarios. Bueno, en realidad, eso yo lo dije en la columna, cuando el Banco de Previsión Social concurrió a la comisión, los representantes de los trabajadores, los representantes de los jubilados y el representante de los empresarios, es decir, estuvieron absolutamente en contra. Y el representante de los empresarios dijo dos cosas que los hirió mucho. La primera dijo que cómo podía ser la voz cantante de esta reforma el doctor Saldain, cuando fue quien pergeñó la reforma del 96, y todos sabemos que esa reforma fracasó. Sí. Eso fue lo primero que dijo. Y lo segundo, terminó su intervención, que inclusive pidieron que saliera de actas algunas palabras de las que él dijo que de ninguna manera, él dijo que él podía volver a repetir todo lo que había dicho porque no tenía nada para ocultar ni le dolía ninguna prenda respecto a lo que estaba diciendo. Y bueno, obviamente que nadie, salvo el Partido Nacional, votó que salieran las palabras del representante de los empresarios de las actas, y terminó diciendo, los uruguayos y las uruguayas, la frase es esta no es una reforma que agrade a los uruguayos, señores legisladores, y tampoco le va a agradar si se aprueba, ¿no? Si ese es como el redondeo de su afirmación. Bueno, dicho esto, entonces nosotros entendemos que la semana del 10 de abril tiene que volver el Poder Ejecutivo y tienen que volver todas las organizaciones, es decir, a hablar sobre la reforma, y por último tienen que venir las respuestas que nosotros solicitamos. ¿Cuál es la postura del Frente? Obviamente, la postura del Frente, y en eso el Frente ha estado trabajando estos días que son de vacaciones, pero que una buena parte del país viene a Montevideo en función de la criolla, y obviamente que al lugar a donde vamos seguimos hablando de este tema. Yo estuve en Durazno el sábado, que empezaba la semana de turismo, y sin embargo tuvimos gente hablando para escuchar hablar de la reforma en Sarandí del G, en el Carmen y en Durazno mismo. En todo el país, o sea que hay actividades. Hay actividades organizadas. Entonces, nosotros estamos en contra de esta reforma, pensamos que hay necesidad de otra reforma, que la reforma que impulsemos, más allá de los, digamos, de determinados principios que nosotros entendemos, tiene que ser una reforma realizada con participación y no sobre los hombros pura y exclusivamente de los trabajadores, que son mayoritariamente los que van a perder. Entonces, digo esto porque el lunes 10 de abril
bueno, ya hablaremos en la columna próxima ya de qué fue lo que pasó el 10 de abril en el Parlamento. Dicho esto, sé que ustedes tienen otras preguntas para hacerme. No, sí, seguimos en el tema que venías como conversando o querés como variar, porque vos habías planteado esto de no diversificar en esto de la estrategia también que tiene la derecha de ponernos muchos temas al mismo tiempo. Porque en el caso de que sí, consultarte, porque después también de turismo se viene esto de que comentábamos al principio en las noticias en referencia a la mala ley de la tenencia compartida, mal llamada tenencia compartida, que también se vota ahora, y estoy percibiendo, capaz que estoy equivocada, vos que estás ahí, capaz que lo ves mejor, como que hay como empezando a ver como una reacción fuerte, como un pequeño despertar ahí desde lo social, las organizaciones sociales y demás, que ya estuvieron en su momento, ¿no? Pero da la impresión de que están viendo como que efectivamente esto va a ocurrir, se va a votar esta ley. ¿Cómo viene esa instancia? Bueno, justamente junto con la votación o la convocatoria a la comisión que trata los temas de la reforma jubilatoria el 10 de abril, el 11 de abril hay sesión en el Parlamento. Y aparentemente el 11 de abril estaría poniéndose a consideración de la Cámara de Diputados la ley llamada, no es por casualidad que decimos llamada, Claro. de tenencia compartida, y digo llamada porque la tenencia compartida ya existe. Sí. ¿Ah? Simultáneamente con eso yo creo que se ha demorado, porque ellos la iban a poner antes de la Semana de Turismo, a pedido del Partido Colorado, porque la actitud del Partido Colorado o de una parte del Partido Colorado en diputados no es la misma de lo que sucedió, de la que hubo en el Senado. En segundo lugar, ya están los informes en mayoría y en minoría, es decir, porque esta ley fue votada en la comisión, y se pensaba que inmediatamente la comisión iba a la Cámara. Creo que hubo una fuerte movilización social y en las redes y mucha información en su momento en los medios de comunicación, pero después, en la medida que quedó en la comisión y este tema de la reforma, nosotros somos los que estamos todo el tiempo poniéndolo sobre la mesa, quedó relegada, es decir, y parecía que no iba a entrar. Pero esto está entre los temas que el propio Cabildo Abierto también, y el Partido Nacional en este caso, es decir, porque el que permanentemente está saliendo a poner la cara por el tema de tenencia compartida es el diputado Goñi, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos parece que esto también está en las cosas discutidas en la mesa de negociación, de la importancia para algunos dentro de la coalición de que esto salga. De hecho, el día que iba a plantearse, la gente del Partido Colorado vino rápidamente a conversar con nosotros, con nosotras, para ver, es decir, que había que tratar de que no se votara ese día. Pero bueno, creo que esto surgió también luego en los debates que tuvieron en la interna de la bancada de la coalición. Creo que es fundamental la participación del movimiento social y creo que es fundamental, y yo quiero explicar por qué, la intervención de UNICEF. Sí. Digo esto porque a mí me tocó en mi otra vida no parlamentaria, durante 2 periodos, copresidir el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Ese órgano es el que tiene la obligación de hacer el seguimiento del cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia. Ustedes recordarán el rol que tuvo vinculado con otras leyes, como en el famoso tema de la baja de la edad de imputabilidad de los menores de 18 años en conflicto con la ley. Es decir, desde allí nosotros explicamos que en nuestro país justamente el código es un código de avanzada que tiene previsto, aunque lo han mordisqueado todo lo que han podido, ¿no? Con la LUC mediante, es decir, previsto un sistema penal juvenil, así se llama, ¿no? Bueno, es decir, también este tema, el tema de
del interés superior del niño es el aspecto fundamental. Y nosotros con determinados temas siempre le pedíamos a UNICEF que se expresara. Y UNICEF nos decía, nosotros somos un organismo de carácter internacional, es decir, que tenemos que cuidar nuestro relacionamiento, es decir, y primero conversamos con el Poder Ejecutivo, primero planteamos ante el Poder Ejecutivo los temas vinculados con otros proyectos, ¿verdad? Entonces yo creo que frente a la inminencia de la votación de algo que va contra, no contra nuestro código, va contra la convención de la niñez de la que nuestro país es signatario, más allá que, sobre todo Cabildo Abierto, siempre que hablas de las cosas de las que nuestro país es firmante, dice, bueno, esos son temas, ¿no? Es decir, a nosotros nadie nos va a venir a imponer desde el exterior lo que nosotros tenemos. Es el único argumento, y no que nosotros conscientemente entendemos que sí existe un interés superior del niño. Entonces, en realidad, la declaración de UNICEF es bien importante, ¿tá? Porque arranca con ese tema. Dice, como en otros procesos legislativos que impactan a la infancia y acorde al mandato que nos otorgan los países firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, hemos seguido de cerca el desarrollo de esta iniciativa parlamentaria. Las y los legisladores nos dieron la oportunidad de comparecer en varias oportunidades y compartir nuestro análisis técnico. O sea que no es que UNICEF lo dice por primera vez. Sí. Desde el punto de vista técnico, no puede no decir ir más allá de eso. UNICEF ya se pronunció sobre esta versión el pasado 28 de septiembre del 2022 por invitación de la comisión mencionada y el 15 de noviembre del 22 en el envío por escrito de las respuestas a las preguntas realizadas en la sesión. En este contexto agradecemos a los parlamentarios que, de manera abierta y constructiva, dieron buena recepción a los aportes realizados por UNICEF. Sin embargo, dice, el proyecto de ley que se someterá a votación mantiene aspectos que son de preocupación para UNICEF, en la medida que son contrarios a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. A continuación se detallan los aspectos que revisten especial inquietud. El interés superior y comienza con el primero, que es el más importante de todos, que es el interés superior del niño debe prevalecer siempre y sin condicionantes a otros principios relacionados a los derechos de los adultos. Es el artículo 3 de la Convención, es decir, y es capaz que yo estoy leyendo algo que ustedes ya lo hicieron, es muy y importante. me parece que es muy importante. Es decir, porque nosotros... No es el Frente Amplio, es UNICEF la que está hablando. Es UNICEF la que está hablando, exactamente. Sí, en más de una oportunidad hemos tenido a la senadora Silvia Nane justamente acá explicándonos un poquito también lo que estás diciendo. Obviamente no sabíamos eso, pero sí la necesidad también de a nivel internacional de saber las normativas. Claro, pero es que nosotros somos firmantes de la Convención y a espejo de la Convención es que nosotros tenemos nuestro propio código y nuestro código prevé la tenencia compartida. Claro. Entonces aquí se quiere ir más allá porque el juez ya define la tenencia compartida. No es que no exista la tenencia compartida. Y justamente el juez debe definirla en función del interés superior del niño. Aquí se está tratando de legislar de la peor manera, como también lo dice alguien que fue muchos años integrante del Consejo Consultivo Honorario, como ahora es ministro, creo, pero bueno, ministro del Tribunal de Apelaciones, pero para mí sigue siendo el juez Cavalli, ¿no? Donde dice que habla de que esto es una mala ley porque vos intentás legislar a partir de algunos casos que pueden desviarse, ¿verdad? Es decir, y no a raíz de y que efectivamente está demostrado que son los menos, y vos tenés que hacerlo por la mayoría de los casos, que es lo que prevé la Convención, que ya tiene prevista, insisto, la tenencia compartida. Sí. Ya la tiene prevista. Entonces dicen acá, por ejemplo, dice, el artículo 3, por ejemplo, dice, perdón que interrumpimos, pese a ello el proyecto equipara la aplicación del principio del interés superior del niño, dice UNICEF, al principio de corresponsabilidad en la crianza y a la tenencia alternada. Por ejemplo, el artículo 3 del proyecto de ley, que modifica el artículo 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, ese es el código uruguayo, el nuestro, ¿verdad?
establece que, comillas, el juez resolverá atendiendo a las circunstancias del caso y siempre considerando el interés superior del niño o adolescente, y en base a ello fijará el régimen de tenencia teniendo presente el principio de corresponsabilidad en la crianza. Una vez evaluados los siguientes parámetros y si las condiciones familiares lo permitieran, el juez fijará la tenencia alternada o compartida en la medida en que ésta resulte la mejor forma de garantizar el interés superior del niño o adolescente. Cierra comillas. Es importante, dice UNICEF, destacar que el interés superior del niño puede significar, en el caso concreto, efectivamente lo contrario. Exacto. Es decir, que la tenencia alternada no sea la mejor opción para ese niño, niña o adolescente. Asimismo, resulta menester distinguir que el principio de corresponsabilidad en la crianza no implica necesariamente que exista un régimen de tenencia alternada y que el derecho a las visitas es independiente al régimen de tenencia. Claro. La evaluación del interés superior del niño es una acción que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias y evaluando las consecuencias concretas que cada decisión tendrá en la vida de ese niño, niña o adolescente. Y acá viene un tema que es bien complejo, que es el artículo 4 de este proyecto de ley. Ustedes díganme, porque Nos creo que quedan estoy... 4 minutos. Está. Porque estoy leyendo despacio, porque las palabras quieren decir muchas cosas y tenencia compartida no es lo mismo que tenencia alternada, visitas no es lo mismo que tenencia alternada, y cuando en el discurso, por eso lo leo, porque hay una precisión en la apreciación de UNICEF que vale la pena que se entienda. El interés superior del niño debe ser, por tanto, el principio que guíe cualquier determinación. En ese sentido, el artículo 4, literales B y C, del proyecto de ley, modifica el artículo 35b del Código y prioriza mantener las visitas por encima de una posible afectación del interés superior del niño. Resulta preocupante que la suspensión de la visita se plantea como excepción y no como una medida de protección a los niños. Es importante aclarar que incluso en lugares públicos, con otros familiares presentes o con otra serie de medidas como las enunciadas, el encuentro de los niños con las personas que pudieron haberles agredido genera daños psicoemocionales y de salud significativos. Es decir, los volvés a victimizar. Sí. ¿Ah? Además, como muestra la evidencia nacional e internacional, aun cuando la violencia no esté dirigida directamente contra el niño, las agresiones de uno de sus progenitores, de sus padres hacia el otro, pueden generar afectaciones en su desarrollo y tener consecuencias sociales y de salud a largo plazo similares a las del maltrato infantil y el trato negligente. Digo, para entonces ir mencionando algo que es de las cosas más preocupantes, es decir, que vos podés decir, debería poder dictaminarse la visita, ¿verdad? Dice, además de lo ya mencionado respecto al artículo 4, nos preocupa que la exposición de los niños a situaciones de violencia no se encuentre entre los parámetros detallados a evaluar por el juez Sí, claro. en el artículo 3 del proyecto de ley, ni se incluya en el artículo 6 de forma explícita como motivo particularmente grave para la suspensión de las visitas de los progenitores a los niños las denuncias de violencia doméstica y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Es decir, el proyecto no contempla el principio de protección de niños, niñas y adolescentes que surge del artículo 19 de la Convención, en este caso, sobre los derechos del niño. Entonces creo que por lo menos tratamos de dar una visión que es la del Frente Amplio, es decir, el Código de la Niñez y de la Adolescencia fue votado por unanimidad en el año 2004. Pero a quien le tocó ponerlo en práctica fue el Frente Amplio, que instaló además el Consejo de la Niñez en el año 2007, con una copresidencia que me tocó a mí ser parte, pero de alguien que bregó mucho por este código, que fue
en una época diputado y luego viceministro Felipe Michelini. Ahí va. Y luego de esto, bueno, ha sucedido, el Consejo sigue existiendo una vez instalado, ¿verdad? Y debemos, por lo tanto, velar, decir, bueno, ese Consejo, quizás que un día podemos hablar de lo que significa y todos los proyectos que ha tenido y todas las batallas que ha dado. Creo que realmente la propuesta que está sobre la mesa no es que viole lo que firmamos, porque no lo firmamos porque sí, ni que viole nuestro propio código, sino que lo que violenta es el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir sin violencia. Y además de todo eso, es decir, acá cuando hablas de violencia lo hablas en sentido, es decir, amplio, ¿verdad? Que incluye el tema del abuso hacia niñas, niños y adolescentes. Es por este motivo que obviamente les puedo dejar, si ustedes quieren, el informe en minoría del Frente Amplio. Nosotros no vamos a votar esta propuesta. Lamentable que sea justamente un informe en minoría y no diferente. Pero bueno, nos quedó temas. Muchísimas gracias. Todavía no diputada. sabemos qué puede pasar, porque Sí, todavía se bueno. están contando los votos, hay un sector de ciudadanos, es decir, que está peleando contra este proyecto. Veremos de aquí al martes 11 qué sucede. Y a pueblo movilizado, igual que con la reforma. Muy bien, Exacto, hay movilización en la Plaza Libertad y hay movilización en torno al día que se vote la ley, que parece que sería el 12 y no el 11, según lo que estuve escuchando estos días, pero Bien. veremos. Seguiremos atentas. Nos escuchamos el miércoles que viene. Chau, chau. Gracias, Salud, diputada gente. Ana Olivera. Organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteínico, que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle, cuando el vapor, el calentado acrecentado propasado, que hace su manifestación, aparece en el contado un petito que hace, que hace, que hace, que hace. Déjela hervir un rato, que la suela, los zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes que le da muy buen sabor. Y al comedor, ay que dura, a la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay que dura, hasta la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar. Todos los miércoles a las 11 horas nos encontramos en A la Izquierda Late el Corazón. Un programa periodístico, parlamentario y de actualidad. Escuchanos en vivo por Radio Fénix 1330 AM o radiofénix.com.uy. Miércoles de 11 a 12. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente.